porque hemos caído en la trampa de entrar en procesos denominacionales, ubicarnos dentro de los procesos denominacionales y simple y llanamente creernos que eso es como el libro de insularismo, ¿no? El que vive en una isla se cree que eso es todo lo que hay. Y entonces, pues la gente que está dentro de una denominación muchas veces piensan que eso es todo lo que hay. Yo obviamente creo de manera totalmente distinta. Yo creo que todo hombre y toda mujer que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador es un cristiano. Entonces, como yo veo a todo hombre y a toda mujer que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, como un cristiano, no me preocupa si es bautista, no me preocupa si es metodista, no me preocupa si es pentecostal, no me preocupa si es católico, porque llanamente y sencillamente creo que si confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pues es cristiano. El único problema es que nosotros los cristianos, en lugar de avalar el concepto de la fe cristiana, lo que hacemos es que estamos sustentando el concepto del valor denominacional. Y yo hice, hace unos años atrás, yo hice una crítica sobre el demonio llamado proselitismo. Y a alguna gente les incomodó, ¿no? Porque obviamente, fíjese, yo he estado en convenciones de distintas denominaciones y he estado en iglesias, válgame Dios, yo no sé ni cuántas ya he estado, pero fíjese que es algo interesante. Yo he estado en comunidades donde la gente habla de su denominación o habla de su iglesia como si no hubiera nada más sobre la tierra, como si para ser salvo hubiera que ser de esa denominación, como si para ser salvo hubiera que ser uno de esa iglesia. Entonces, desde luego, esa es la gente que le hace un flaco servicio al cristianismo. Entonces, pensamos que es todo lo contrario. Pensamos que los que tienen una mente más amplia, pensamos que los que tienen una mente de entender la fe cristiana como una fe hermanable, que podemos tener diferencias de idea y de interpretación dogmática y de interpretación teológica, pero todos estamos. Mire, cuando Pablo se encontró con Silas, Silas no creía como Pablo. Cuando Silas se encontró con Priscila y con Aquila, oiga, Silas era un tremendo predicador, era un pico de oro en la predicación, pero ¿sabe algo? Silas creía en el bautismo de Juan el Bautista y nada más. Ahora, si Pablo y si Priscila y si Aquila hubieran dicho, este condenado hijo del diablo, miren lo que cree, y lo hubieran marginado, no hubiera venido a formar parte de la iglesia del Señor, en la historia de la iglesia primitiva. Y simplemente lo que hicieron fue, lo aceptaron como era, como pensaba, y luego le preguntaron, ¿has oído hablar tú del bautismo? ¿Has oído hablar tú de la llenura del Espíritu Santo? No, yo no he oído. De lo que yo he oído nada más es del bautismo de Juan el Bautista. Pues vente, te vamos a orientar, te vamos a explicar. Cuando le explicaron, creyó, se bautizó y entonces entró en la experiencia en la experiencia de la iglesia primitiva. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Claro, yo no estoy pensando así hoy, yo estoy pensando así hace muchos años y por eso me gané el mote en el tiempo de la radio en Guayama en sus inicios, donde decían que había un pastor que le hacía el trabajo sucio a los líderes conciliares porque hacía el trabajo de cuello blanco, y se referían a mi persona por el hecho de que en ocasiones cuando yo veía por ejemplo al presidente de mi organización que titubeaba, yo decía no, esto no es así, muchacho. La postura bíblica y la postura teológica es de esta manera y no la podemos aceptar. Ese es el gran problema que hemos tenido por años. Y claro, es más fácil decirle a uno ecuménico,
porque entonces ecuménico es una mala palabra aceptada en el diccionario religioso, ¿ves? Sí. Entonces, pero yo no creo en un ecumenismo que me lleve a pensar y hacer lo que la Iglesia Católica hace, bajo ninguna circunstancia, pero no me puede llevar a pensar que porque yo no creo como los católicos creen, los católicos son hijos del diablo. ¿Ves? O sea, yo no, mire, vuelvo y les digo, querido, yo no soy calvinista, pero el que yo no sea calvinista no me puede llevar a mí a pensar que los calvinistas no son de Dios. Claro. Es un grandísimo disparate. Es más, lo que a mí más me sorprende es que yo, no siendo calvinista, cuando yo termino el año, yo chequeo, dame cuántas iglesias yo prediqué. Oiga, ¿y sabe qué me sorprende? Que he predicado. Voy a permitir las preguntas, los planteamientos después de las 9:15 para aquella gente que está allí, que son los verdugos míos, metidos en la cabina, que son los que me regañan después. Pero, oiga bien, cuando yo evalúo, donde más he predicado en todo el año es dentro de la iglesia calvinista, porque el hecho de que yo no sea calvinista no quiere decir que si Calvino dijo algo que es bíblico, porque sea Calvino yo lo voy a negar. No, si Calvino lo dijo y está en la Biblia es de Dios y punto. Se acabó. O sea, ¿por qué entonces lo voy a negar? ¿Porque Calvino lo dijo? No, si Calvino lo dijo y está en las Escrituras, mire, eso es de Dios. Y si Arminio lo dijo y no está en la Escritura, no es de Dios. Pues ya ni sencillamente, aun cuando pueda tener unas interpretaciones tal vez distintas en algunos aspectos, pero ese fenómeno que es, perdóneme la expresión, es pueril. Mire, no hay movimiento más grande sobre la tierra que el cristianismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando lo vamos a evaluar, y todavía no hemos llegado al tema del cristianismo, cuando lo vamos a evaluar, entonces lo evaluamos a base de cristianos católicos, cristianos evangélicos históricos, cristianos pentecostales denominacionales, cristianos pentecostales libres, cristianos pentecostales no denominacionales. Oiga, y cuando empezamos a separar en grupitos y en grupitos, entonces es que decimos, oye, pero ¿qué minoría somos? No somos minoría nada. Mire, ahora mismo en Utah hay cerca de 6 millones de mormones aproximadamente, y la gente dice, wow, 6 millones de mormones, qué duros son, qué fuertes están. Mire, pero en Nueva York algunos no hay ninguno. Sana y sencillamente eso. O sea, en Estados Unidos hay cristianos más de 270 millones. ¿Se da cuenta? En toda la nación. Lo que pasa es que tal vez esos 270 millones de cristianos en los Estados Unidos versus 5 o 6 millones de mormones, pues desde luego los separamos. ¿Cuántos pentecostales hay? Ay, pues qué poquitos son. ¿Por qué? Porque como yo soy pentecostal, entonces yo entro en los pentecostales y pienso que ese es el número. Ese es el número de los santos también, ¿ves? Porque caigo en el mismo juego, caigo en la misma trampa, y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros necesitamos erradicar de nuestra cabeza como cristianos, y es difícil, ¿sabes? Y es bien duro. Yo recuerdo cuando yo daba clase en el seminario evangélico en el CEPRI, que asignaban, ponían la lista para los estudiantes para los cursos, y entonces empezaban a inscribirse allí, pero cuando a la otra semana ponían el nombre del profesor y ponían el nombre mío, te veía a los estudiantes dándose de baja. y yo recuerdo una vez que fui donde una pastora y le dije, ¿por qué te diste de baja de mi curso? Y me dice, porque yo cuido mi salvación con temor y temblor. Yo digo, oye, pues si yo te puedo hacer perder a ti tu salvación, entonces yo soy una persona bien poderosa.
Si tan frágil es tu salvación que la puedes perder por un trapo de curso, que lo que me pagan son 60 pesos. O sea, si yo te hago perder la salvación por un trapo de curso, donde ya necesariamente vamos a terminar